jóvenes es que se ilustra al estudiante cuáles son los orígenes donde surge y se crean las normas jurídicas, donde se inicia el principio de las mismas y cómo es que se va a regular la conducta del ser humano en sociedad, tanto en una época, en un lugar determinado, y sobre qué se pueden estructurar estas fuentes del derecho. Pueden basarse en hechos o actos, o también fenómenos de carácter social, político, cultural, natural, y también económico y científico-tecnológico. Y esto es importante porque es el proceso por el cual se pueden crear normas jurídicas, por el cual el legislador tiende a ubicar todas las formas de regulación de conducta a través de todos esos hechos, actos o fenómenos. Partiendo de este análisis, debemos de considerar que el derecho es un fenómeno cultural. ¿Por qué es un fenómeno cultural? Porque el derecho surge en el seno de la sociedad, surge en el seno de las relaciones sociales, por el cual el Estado debe regular esas conductas que deben de regir y comportarse dentro del conglomerado social en cierta época y en cierto lugar determinado. También se dice que el derecho es un producto supraestructural. ¿Por qué se dice que el derecho es un producto supraestructural? Esto lo basamos desde el tema de la formación económica de la sociedad, desde el punto del tema de la base económica y su supraestructura económica, que la supraestructura económica refleja el contenido y forma de la base económica de una sociedad, en donde están planadas las fuerzas productivas de las relaciones sociales de producción. Y dependiendo de ese avance, de esas fuerzas productivas, esas relaciones sociales de producción, donde el hombre interviene para satisfacer sus necesidades materiales y espirituales, van a reflejar ese desarrollo o ese retraso en instancia jurídico-política de la superestructura donde se va a estar ubicado el Estado y en forma específica el derecho. Recordemos que el derecho, jóvenes, está representado por un sistema de normas que atribuyen derechos y obligaciones. La ley, en este sentido, es una de las varias representaciones del derecho que es emitido por el Estado. Y partiendo de esta presentación, analicemos en términos generales, como el tema es fuente del derecho, ¿qué se debe entender por fuente? Desde un punto de vista general, fuente significa el origen, el nacimiento o principio de algo, el lugar donde surgen y nacen las cosas. En ese caso sería el lugar donde surge, se origina y nace el derecho. ¿Qué se entiende por fuentes del derecho? En su primera sección de fuentes del derecho, se indica que las fuentes del derecho son todas las causas o fenómenos que lo generan. Y en un segundo concepto de fuentes del derecho, se indica que son todos los hechos o actos motivadores del surgimiento de normas jurídicas. ¿Qué pueden generar como ejemplo esta fuente del derecho? Puede regularse el nacimiento de una persona, la celebración de un matrimonio, un terremoto, una inundación, entre otras causas, hechos o actos o fenómenos que pueden dar origen o surgimiento de creación de normas jurídicas, de creación del derecho. Pues bien, partiendo de este tema de fuentes del derecho, vamos a ver a continuación una clasificación
tradicional de las fuentes del derecho. Y esta clasificación la vamos a tomar del tratadista mexicano Eduardo García Maínez. Y para el jurista Eduardo García Maínez, las fuentes del derecho se clasifican en tres grandes campos. Uno, fuentes reales, materiales o primarias. Dos, fuentes históricas o referenciales. Y tres, fuentes formales o secundarias. Analicemos la primera clasificación de las fuentes del derecho. Y hablemos a continuación cuáles son las fuentes reales, materiales o primarias. Para el tratadista García Maínez, las fuentes reales, materiales o primarias son todos los hechos o actos y fenómenos de carácter económico, social, político, cultural, natural y científico-tecnológicos que coexisten dialécticamente interrelacionados en la base económica de la sociedad y que en última instancia determinan la forma y contenido de las normas que integran la supraestructura jurídica de una sociedad. ¿Qué trata de decir García Maínez al indicar que las fuentes reales, materiales o primarias van a estar constituidas por hechos y actos o fenómenos de carácter económico, político, social, cultural, natural o científico, tecnológico? Que dice que van a estar dialécticamente interrelacionados en la base económica de la sociedad. Quiere decir que todos los acontecimientos, todos los hechos y los fenómenos antes citados van a estar generándose en la base económica de la sociedad, en ese desarrollo constante de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales de producción, en donde el ser humano, el hombre, interviene constantemente para la satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales, lógicamente, en una época y un lugar determinado. En ese aspecto, el legislador, es decir, el que crea las normas jurídicas, va a regular todo ese tipo de conductas que se van a desarrollar en esa base económica de la sociedad. Y este desarrollo de la base económica de la sociedad van a determinar en última instancia el contenido y forma de las normas jurídicas del derecho que se van a establecer en una época y un lugar determinado, que van a estar en instancia jurídico-política donde está el derecho. Y esto va a integrar, como se dice, la superestructura jurídica de la sociedad. Y de ahí, de estas fuentes reales, se van a regular conductas de comportamiento a través de creación de normas jurídicas que van a determinar el derecho en su instancia económica, histórica y social. Analicemos a continuación cada uno de estos fenómenos detalladamente que se analizan como fuentes reales, materiales o primarias. Y hablemos de los fenómenos naturales. En los fenómenos naturales, por lógica, va a estar presente la naturaleza. En su fuerza incontrolable, que puede producir fenómenos naturales que puedan también generar normas jurídicas para facilitar la convivencia entre las personas que puedan salir afectadas por estos fenómenos naturales. Ejemplos: cuando se produce un terremoto, una inundación, un deslave u otro fenómeno natural, estos fenómenos pueden atraer afectaciones a las personas en sus patrimonios
y también, lógicamente, en la infraestructura del propio Estado. Entonces, el legislador, el que crea las normas jurídicas, debe de crear normas jurídicas paliativas para lograr un modo de control, un modo de convivencia, de satisfacción de las necesidades que puedan afectar a las personas de convivencia por esos fenómenos naturales. Hablemos a continuación de los fenómenos económicos. En los fenómenos económicos vamos a encontrar la satisfacción de las necesidades materiales del ser humano, la producción de bienes y servicios, su consumo y distribución, que esta distribución, consumo y producción pueden generar en un momento determinado conflictos entre las personas y debe de crearse la necesidad de regular esas normas de conducta para regular esos conflictos que pueden surgir en los procesos de producción, distribución, intercambio y consumo de las relaciones básicas de los seres humanos en la satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales. Esto con el fin de preservar el orden público existente y la armonía de un marco de convivencia social entre las personas. El tercer fenómeno, como fuente real, material o secundaria, son los fenómenos de carácter político. Y en los fenómenos de carácter político vamos a encontrar la lucha por alcanzar el poder, cómo ejercerlo y mantenerlo. Esa lucha por alcanzar el poder, para ejercerlo y mantenerlo, puede provocar y puede lugar, por lógica, una serie de conflictos. En esta razón, el Estado se ha visto en la necesidad de regular el fenómeno político a través de la regulación de conductas y de normas jurídicas que están establecidas dentro de las normas constitucionales, dentro de las normas ordinarias y en forma específica para la forma de regular el fenómeno político a través de una ley de rango constitucional, como lo es la ley electoral y de partidos políticos. El siguiente fenómeno que vamos a analizar es el fenómeno científico-tecnológico. ¿Qué encontramos en este fenómeno científico y tecnológico? Vamos a encontrar los avances científicos y tecnológicos que van a tener como base fundamental una repercusión en la vida social de las personas. Esta repercusión en la vida social de las personas se ha tenido que regular mediante leyes específicas para evitar y limitar y controlar ese desborde de la autonomía de la voluntad de las personas, para evitar abusos y excesos que puedan interferir y provocar problemas a terceros. Por eso se debe regular y se ha regulado el fenómeno relacionado con las redes sociales, su protección hacia las personas en contra de su integridad física, su honor o pundonor. También se ha tenido que regular los problemas relacionados a la cibernética, los medios de procreación social y asistencia asistida, entre otras, como otros avances de carácter científico y tecnológico actualmente. Y por último, el fenómeno sociocultural. En el fenómeno sociocultural vamos a regular la producción de la cultura y de la vida en sociedad. En la vida en sociedad de las personas, la alternabilidad, la interacción humana que genera y ha generado derechos, tales como la protección a los idiomas, la protección a los grupos étnicos, la protección al medio ambiente,
las libertades individuales, la educación, las tradiciones, las culturas, entre otros, que son objeto de protección jurídica a través de normas jurídicas como fuente formal real, material o primaria. Pues bien, ya hemos analizado todos los componentes de las fuentes reales, materiales o primarias. Entremos a analizar a continuación el segundo rango de clasificación de las fuentes del derecho. Analicemos las fuentes históricas o referenciales. ¿Qué son las fuentes históricas o referenciales? Son todos aquellos documentos que van a encerrar el texto de una ley o conjunto de leyes que ya no se encuentran vigentes en una época y en un lugar determinado. Estas leyes que ya no están vigentes pasan a ser documentos históricos o fuentes históricas. Esas fuentes históricas o documentos históricos pueden ser nacionales o extranjeros. ¿Por qué se arman referenciales? Porque van a servir de referencia en la creación de una nueva ley. Como ejemplo, las inscripciones, los papiros, los libros, códigos, entre otros, que ya no tienen vigencia y que son documentos de carácter histórico. El carácter referencial de las fuentes históricas obedece a que éstas nos van a proporcionar información, antecedentes y datos con contenido de carácter jurídico, que podrán ser utilizados como guías en el proceso de creación de normas jurídicas que luego pasarán a formar parte del ordenamiento jurídico de un determinado país. En esto consiste la naturaleza jurídica de las fuentes históricas o referenciales. Dentro de las fuentes históricas referenciales existe una clasificación de 3 tipos. Las fuentes históricas o referenciales se clasifican en 1. Doctrina. 2. Derecho comparado. Y 3. Documentos históricos con contenido legal. Analicemos la primera fuente histórica o referencial, la doctrina. ¿Qué es la doctrina en su inicio? Son teorías o tesis, es decir, las ciencias jurídicas creadas por los jurisconsultos que se han construido en relación a la temática del derecho. ¿Qué es un jurisconsulto? Preguntarán ustedes. Un jurisconsulto es una persona profesional del derecho, técnica en el conocimiento teórico y sistematizado del derecho, que recopila todo ese tipo de información en textos jurídicos que van a contener contenido teórico sobre el conocimiento del derecho, sus instituciones jurídicas, su naturaleza jurídica, entre otras, y que nos van a servir de guía básicamente para la aplicación objetiva e interpretación correcta del derecho. Quiere decir que todas las personas que editan textos o libros que se dedican al arte de la técnica de investigación jurídica para elaborar textos jurídicos que tienen ese contenido de carácter jurídico, que donde vamos a encontrar principios teóricos y sistematizados acerca del derecho, a ellos se le llama jurisconsultos, expertos en el derecho y expertos en la investigación de carácter jurídica. También, en este sentido, jóvenes, el tratadista Eduardo García Maínez define a la doctrina también de la siguiente forma. Dice que la doctrina son los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito puramente teórico
de sistematización de sus preceptos o con la finalidad de interpretar sus normas y señalar sus reglas de aplicación del conocimiento teórico del derecho a casos prácticos. La segunda fuente histórica referencial es el derecho comparado. ¿En qué consiste el derecho comparado? Este derecho comparado está integrado por las legislaciones vigentes efectuadas con otra legislación de otro estado. ¿Qué quiere decir esto? Que uno puede utilizar el análisis concreto de contenido de la legislación de un estado para cotejarla con la legislación de otro estado para ver cómo se estructuran sus normas jurídicas, cómo están establecidas sus instituciones jurídicas y cómo es la efectiva aplicabilidad de estas normas jurídicas en relación a un estado con el estado que se está haciendo el análisis de comparación. Entonces, esa comparación de legislaciones de un estado vigente con otros estados o con otro estado, a esto se le denomina derecho comparado. El estudio comparativo de este derecho comparado, jóvenes, va a ser, como lo reitero, en relación a las instituciones jurídicas, a sistemas jurídicos de otro estado, en épocas determinadas, que nos van a servir para extraer notas comunes o diferencias existentes entre la legislación de un estado con otro, para después elaborar nuestro análisis y conclusiones que luego pueden servir de base para aportar un criterio de carácter amplio para la formulación y perfeccionamiento en la creación de normas jurídicas que deben de aplicarse vigentemente en otro estado. La tercera fuente histórica o referencial son los documentos históricos con contenido legal. Los documentos históricos con contenido legal son por excelencia las fuentes históricas propiamente dichas. Recuérdese que hemos manifestado que el derecho es un fenómeno de carácter cultural. Quiere decir que nace en el seno de la sociedad, en la regulación de las conductas del individuo en una época y en un lugar determinado. Por lo tanto, por ser el derecho un fenómeno cultural, el mismo no es estático, está en constante movimiento, en constante desarrollo, es dinámico, al igual que las sociedades en su contexto y en su realidad social. Estos documentos históricos con contenido legal son ricos en derecho como fuente histórica, como por ejemplo las antiguas leyes, los papiros, el Código de Hammurabi, exposición de antiguas leyes, el derecho romano, entre otras normas jurídicas que ya no están vigentes y que han pasado a ser fuentes históricas o fuentes de referencia. Analicemos por último la tercera clasificación de las fuentes del derecho. Y le toca el turno en su análisis a las fuentes formales o secundarias. ¿Cuáles son las fuentes formales o secundarias? Es el verdadero proceso de creación de las normas jurídicas. Es decir, los hechos que le dan a una norma jurídica ese carácter de derecho. O sea, por esencia, por excelencia, las fuentes formales o secundarias van a ser el verdadero proceso de creación de normas jurídicas, como se indica, los hechos que le van a dar a una norma jurídica el carácter de derecho. Las fuentes formales o secundarias se clasifican en dos grandes grupos. Uno, fuentes formales originarias y dos,
fuentes formales derivadas. Miremos a continuación cuáles son las fuentes formales originarias. La fuente formal originaria por excelencia lo va a constituir la legislación. ¿Y qué se entiende o cómo se define la legislación? Como el proceso mediante el cual uno o más órganos del Estado formulan y ponen en vigor determinadas normas jurídicas de observancia general y obligatorias y que específicamente reciben la denominación de leyes. En este aspecto, analizar la fuente formal originaria por excelencia, que es la legislación, y que se indica que es un proceso mediante el cual uno o varios órganos del Estado van a formular y poner en vigor normas jurídicas de observancia general y obligatorias, y que en el proceso del desarrollo de las etapas de esa legislación, el resultado va a ser la ley. Quiere decir que la legislación en nuestro medio está determinada a través de lo que se llama proceso legislativo en Guatemala, que es uno de los puntos que vamos a ver más adelante dentro de este tema de las fuentes del derecho. Ese proceso de creación de las leyes en nuestro medio, que tiene fases o etapas para presentar proyectos de ley ante el Congreso de la República, para que cumpla todas las fases de iniciativa de ley hasta su publicación y vigencia en nuestro territorio. Todas esas fases o etapas es el proceso de creación de normas jurídicas, que se llama proceso legislativo y que están inmersos dentro de lo que es la legislación. El resultado o producto de la legislación, de ese proceso legislativo, va a denominarse la ley. En este sentido, jóvenes, algunos autores fijan el primer término, la ley, como fuente del derecho. Pero al fijar la ley como fuente del derecho, se comete una equivocación de carácter técnico legislativo, una interpretación errónea de la técnica jurídica. Porque la ley no es fuente del derecho. La única fuente del derecho originaria es la legislación. Y el producto o resultado de esa legislación, de esa actividad legislativa, se denomina ley. En el artículo 2 de la ley del organismo judicial, existe este error de interpretación jurídica doctrinaria y de técnica jurídica y legislativa, en donde erróneamente el legislador, al crear este artículo 2 de la ley del organismo judicial, indica este error. La ley era fuente del ordenamiento jurídico, dice. La jurisprudencia la complementará. La ley era fuente del ordenamiento jurídico. Aquí existe un error de redacción normativa por falta de técnica legislativa, de técnica jurídica. Porque doctrinariamente y con base a la temática del derecho, la única fuente formal originaria, creadora de normas jurídicas, es la legislación. Y producto de la legislación, de esta de actividad legislativa, es la ley. Ese es el error que encontramos en este artículo 2 de la ley del organismo judicial. En este sentido, como estamos hablando de ley, hablemos de dos términos generales. ¿Qué se entiende por ley en sentido amplio y ley en sentido restringido? La ley en sentido amplio va a significar toda norma jurídica reguladora de los actos y de las relaciones humanas, aplicables en determinado tiempo y lugar. Estas normas jurídicas pueden ser obligatorias o no,
pueden ser de observancia obligatoria o de cumplimiento obligatorio, simplemente no se pueden aplicar. Y la ley en sentido restringido debe entenderse toda norma jurídica que va a ser elaborada por los órganos estatales con potestad legislativa. Es decir, toda aquella norma jurídica que se va a crear a través del proceso legislativo, a través de la legislación, a través de las etapas de la actividad legislativa y que da como resultado la ley. La ley como una potestad legislativa que van a estar delegadas por determinados órganos del Estado. Y por último, analicemos cuáles son los dos elementos de la ley. Toda ley tiene dos elementos. Estos son un elemento formal y dos, un elemento material. ¿Cuál es el elemento formal de la ley? El elemento formal de la ley va a estar determinado, se indica, por el proceso obligado a seguir para la creación de esa ley. ¿Cuál es el proceso obligado a seguir para la creación de esa ley? La legislación a través del proceso legislativo o de la actividad legislativa que su resultado va a ser la ley. Todo ese proceso, de la forma en que se va a crear una ley, hasta a través del proceso legislativo, hasta que esa es de observancia obligatoria, a esto lo constituye el elemento formal de la ley. ¿Cuál es el elemento material de la ley? El elemento material de la ley, jóvenes, va a estar determinado por su contenido de carácter permanente, general y abstracto. ¿Qué quiere decir? Que el elemento material va a estar determinado por su contenido, su carácter permanente, general y abstracto. Cuando una ley es de observancia obligatoria, va a regular conductas humanas que van a estar relacionadas al fenómeno o hecho que se va a regular, que puede ser de carácter político, social, cultural, natural, científico, tecnológico. Y esas normas jurídicas que van a estar en la ley de observancia obligatoria deben de ser permanentes. ¿Por qué? Porque deben estar vigentes en una época y un lugar determinado, sobre un determinado territorio. Debe ser general la ley porque va a ser dirigida al conglomerado social, a las que va a regular esas conductas individuales y colectivas en la sociedad. ¿Y por qué va a ser abstracto? Porque la ley tiene que ser específica lo que tiende a regular, ya sea acciones civiles, acciones laborales, penales, entre otras acciones, o cualquiera de los fenómenos sociales, políticos, culturales, naturales, científicos, tecnológicos, que se han analizado dentro de las fuentes reales, materiales o primarias. Pues bien, con este tema en su primer parte de las fuentes del derecho, vamos a concluir con la fase 1 del mismo. La siguiente fase la elaboraremos en la clase del día lunes en la parte número 2 de Fuentes del Derecho para ustedes, estudiantes de la sección C. Entonces, a continuación, como el procedimiento de costumbre, pasaremos al punto de preguntas y dudas y comentarios para que interactuemos con base a las sugerencias o necesidades que ustedes consideren pertinentes, y los dejo, jóvenes, en el uso de la palabra en este momento. Eduardo Mon. Licenciado, el lunes creo que tenemos examen. Ah, sí, perdón, sí tiene razón, disculpe. El lunes tenemos examen, sí, ya me ubiqué. El lunes es 21, tenemos exámenes esta próxima semana, lunes, miércoles y viernes. Entonces nosotros lo miraríamos en la próxima clase virtual, no esta semana que viene, sino la siguiente, correcto, así es. Jocelyn Castillo. Y Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Disculpe, ¿será que podría repetir sobre los elementos de la ley? Que no le entendí muy bien. Bueno, ponga atención, pues, destape bien todo. Los elementos de la ley son dos: elemento formal y elemento material.
¿Cuál es el elemento formal de la ley? Dice, oiga bien la definición, está determinado por el proceso obligado a seguir para la creación, obligado a seguir para la creación de normas jurídicas. ¿Cuál es ese proceso obligado a seguir para la creación de las normas jurídicas dentro de la ley como elemento formal? Es el proceso legislativo, la facultad que tienen determinados órganos del Estado de presentar proyectos de ley ante el organismo legislativo, ante el Congreso de la República como iniciativa de ley para que cumplan todas las fases o procesos que tienen que seguirse en el sistema legislativo en Guatemala hasta que la norma es sancionada, promulgada y publicada en el diario oficial, que son etapas que se conocen como proceso legislativo en Guatemala. Y cuando la ley ya es publicada en el diario oficial, se convierte en una norma de observancia obligatoria. O sea, todo ese proceso que tiene que ser obligado a seguir, que en nuestro medio se llama proceso legislativo, que es el proceso de creación de normas jurídicas, de leyes en Guatemala, eso va a constituir su elemento formal. Y este proceso legislativo lo vamos a ver a un punto específico dentro del programa. Después de que terminemos todo el análisis de las fuentes del derecho, analizaremos el proceso legislativo en Guatemala, que es el proceso obligado a seguir en la creación de la ley, en la creación de normas jurídicas como elemento formal. ¿Estamos? Sí, licenciado, muchas gracias. Servir. La otra compañera, la otra persona que dice una persona más, no está su nombre, pero le doy el uso de la palabra. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Con una consulta, es que cuando usted habló sobre fuentes formales o secundarias, de ahí se dirigió a originarias y dijo de que habían dos, pero acá en mi libro solo dice, entre las originarias se encuentra una de las fuentes más importantes del derecho. Las Y otras es son la las... Sí, es la legislación. No me diga la ley, Ajá. la legislación. Porque la ley es producto de la legislación, por Ajá. favor. Sí, Y la entonces solo esa me parece, pero usted mencionó es otra. que las fuentes formales, oiga bien, las fuentes formales o secundarias se dividen en dos grupos. Uno, fuentes formales originarias y dos, fuentes formales secundarias. Las fuentes formales secundarias o derivadas las vamos a ver en la segunda parte de las fuentes del derecho. No sé si ya me logró Bueno, ubicar, sí, que hay sí, dos ya le entendí. clasificaciones. Ahorita solo analizamos la primera, las fuentes formales originarias, pero la otra clasificación de las fuentes formales del derecho o secundarias son las fuentes formales derivadas. Que eso lo vamos a Sí. ver en la segunda parte de la próxima clase de virtual, cuando analicemos todas las fuentes formales derivadas del derecho. Bueno, gracias. ¿Estamos? Bueno. Sí. ¿Alguien más que desee hacer su pregunta o comentario, jóvenes? Jocelyn Castillo, Jorge Cáceres. Sí, buenas noches, Lic. Buenas noches. Solo la parte de la fuente del derecho yo la entiendo como que es el origen, ¿verdad? Entonces... El origen de creación de normas jurídicas. Cuando usted dice que es fuente de derecho de acuerdo al artículo 2 de la ley de organismo judicial, aquí la fuente es el procedimiento de la creación de la ley, no la ley en sí. Sí, pero ahí está que dice que la ley, si usted analiza, hay un error de técnica jurídica. Yo que dice la ley es la fuente del ordenamiento jurídico. Ajá, ahí ese es un error de técnica jurídica en la redacción de ese artículo. Pues lógicamente por la ignorancia y desconocimiento de técnica jurídica de los legisladores, o sea, de los congresistas que elaboran las leyes, por falta de una mala asesoría o de conocimiento técnico jurídico doctrinario para la creación de normas jurídicas, porque existen reglas, procedimientos y técnicas para elaborar leyes. Entonces, para aterrizarle, fuente va a ser entonces el procedimiento desde la creación hasta la promulgación, no la ley. Pero eso es, según la doctrina, la única fuente formal originaria del derecho es la legislación, ¿ya? Ok. Desde la creación hasta la promulgación, ¿verdad? Exactamente. Con todas sus fases. Sí, le explico. Doctrinariamente, la fuente formal originaria del derecho es la legislación.
Y el producto de la actividad legislativa o legislación es la ley. ¿Estamos ahí? Sí, ahí estamos. Bueno, ahí estamos. dentro de la legislación, para crear una ley, tenemos que ir a través de lo que en Guatemala se conoce como proceso legislativo en Guatemala, que es el proceso de elaboración y de creación de leyes, ¿ya? O sea, la legislación abarca ese proceso legislativo, esas etapas o fases en las cuales tienen que seguirse obligatoriamente para crear una ley. Pero la doctrina dice que la fuente original es la legislación, y esa legislación tiene como base fundamental un proceso legislativo, que es un instrumento para elaborar las leyes. ¿Ya me comprendió? Sí, ahí estamos, Lick. Muy amable. Va a servirle. ¿Alguien más, jóvenes? Brenda. Licenciado, y si me llegaran a preguntar cuáles son los derechos, podría decir ¿Cuáles son las fuentes del derecho? sí, podría decir que son las naturales, económicas y políticas. Oiga, No. Mimi, ¿cuáles son? Sí, a usted le tendrían que preguntar. Cite, oiga bien, es que la pregunta es lo que indica lo que usted tiene que hacer. Cite las fuentes reales, materiales o primarias del derecho. Entonces usted tendría que tener fuentes naturales, fuentes, fenómenos económicos, fenómenos políticos, fenómenos científicos, tecnológicos, fenómenos socioculturales. Esas fuentes son las fuentes reales, materiales o primarias. ¿Ya? Fuentes reales, materiales o primarias. Pero si me está diciendo cuáles son las fuentes del derecho, yo le podría responder, son todo el proceso de creación de normas jurídicas, los hechos o actos que hagan una norma jurídica de carácter de derecho. Lo que ustedes tienen que saber es saber responder lo que se le está preguntando. Irse directamente al contenido que se le pregunta, leer estructuralmente la pregunta y no irse por otra tangente. Por eso cometemos errores al momento de evaluarnos. Porque si usted me dice cuáles son las fuentes del derecho, y usted me estuviera evaluando a mí, yo le diría, como le repito, es el proceso de creación de normas jurídicas. Los hechos o los actos que hacen una norma jurídica de carácter de derecho, que le dan el carácter de derecho. Ahora, si usted me preguntara, como si usted como mi examinador me preguntara, clasifíqueme las fuentes del derecho, lo que a mí me enseñaron fue la clasificación tradicional de las fuentes del derecho según García May, y yo respondería, hay tres. Están las fuentes reales, primarias o materiales. Dos, las fuentes históricas o referenciales. Y tres, las fuentes formales o secundarias. Es que todo depende de la forma en que se nos pregunte, así tenemos que responder. No sé si me logra comprender, compañera. Sí, licenciado, muchas gracias. Va a servirle. Alguien había levantado la mano, disculpen, compañero, que se me borró aquí. ¿Quién puede hacer uso de la palabra? Solo voy a contestar una pregunta de María José Ortiz, una duda que tiene. Dice la duda que tiene María José, dice, licenciado, con una duda. ¿La semana de parciales hay clases o sería hasta la otra semana que estamos hablando el 28 de febrero? Mire, les voy a decir cómo opera porque no sé si otro profesor se los ha dicho. Le voy a indicar cómo opera en la facultad esto. Los días que están calendarizados para exámenes parciales, ese día la única actividad que se realiza es el examen de la materia o asignatura que está programada dentro del calendario de exámenes. Solo esa es la actividad que se realiza. En ese día no hay actividad docente o de clase virtual. Los días en los cuales hay clases virtuales normales son los días en los cuales no hay exámenes parciales. O sea, la próxima semana tenemos actividad de exámenes día lunes, miércoles y viernes. Esos días lunes, miércoles y viernes ustedes solo se conectan a su enlace de internet para la elaboración de su examen y se concluyó su participación. Pero el día martes y jueves de la próxima semana, ustedes tienen que recibir sus clases virtuales de las asignaturas que están como clases virtuales estos días a la sección que usted pertenezca. Y así la próxima semana, que es la última del mes de febrero,
Los exámenes, los exámenes están programados para martes y jueves. O sea, lunes, miércoles y viernes hay clases normales. No sé si me lograron comprender, compañeros. Sí, licenciado. Muy bien. Licenciado. Sí, licenciado, gracias. Bien. Licenciado, gracias. Va a servirle. ¿Alguien más, por favor, después de esta aclaración, pueden hacer sus preguntas o dudas, jóvenes? Keila Soto, la escucho. Solo en las fuentes originarias usted dijo que estaba la legislación y las leyes, pero que prácticamente las leyes era una derivación de la legislación, entonces no se tomaba en cuenta. Oiga bien, Keila. La ley es que hay un error de interpretación de algunos autores, porque a ustedes si usted consulta otro texto, algunos autores tienen el error de decir que la ley era fuente del derecho, pero la ley no es fuente del derecho en ninguna parte. La única fuente del derecho, que es fuente originaria, es la legislación. La legislación es la fuente originaria por excelencia del derecho, como fuente del derecho. ¿Cuál y qué es la ley? La ley es producto de la legislación o de la actividad legislativa, o sea, que el producto o resultado de la legislación es la ley, es un producto la ley, pero la única fuente formal originaria de derecho es la legislación. Eso es lo que se trata de indicar, que corregir ese error de carácter semántico que aparece en algunos textos y lógicamente, como lo vimos en el artículo 2 de la Ley de Organismo Judicial, que indica erróneamente que dice que la ley es la fuente del derecho del ordenamiento jurídico guatemalteco. Y aquí tendría que ser, si nos basamos a una interpretación de técnica jurídica, como tendría que ser, decir, la legislación era fuente del derecho por excelencia en el ordenamiento jurídico guatemalteco, o sea, todo lo que se produce a través del proceso legislativo. Pero como hay un error ahí, entonces tenemos que ir corrigiendo las imperfecciones que tienen en interpretación. Pero al momento de aplicar esto, tendríamos, como es una norma de observancia obligatoria, si nos basamos al artículo 2 de la misma judicial, tendríamos que decir que la ley, pero como ustedes están preparando, informando para abogados y notarios, nosotros estamos en la obligación, como profesores, de decirle correctamente cuáles son los términos que se adecuan, porque hay una cantidad de errores de semántica, de técnica legislativa en nuestras leyes, que la doctrina los toma de otro punto de vista, como vamos a ver más adelante. Está bien, gracias. Para servirle. Lady. Buenas noches, Lee. Buenas noches. Solo una pregunta, la verdad me apena porque yo sé que ya lo repitió, pero solo quiero estar como segura. Para decir así como que las fuentes del derecho sería entonces como la primera, fuentes reales, materiales o primarias. La segunda sería fuentes históricas o referenciales. Y la tercera serían fuentes formales o secundarias. ¿Estoy en lo correcto? ¿Y adicional se agrega lo que es la legislación o es como una derivación de fuentes formales o secundarias? Miren. Usted tocó algo muy importante. Usted lo que me dijo en este momento fue la clasificación de las fuentes del derecho. ¿Estamos? Sí. Esa es una clasificación. ¿Estamos? Entonces, así como me lo dijo 1, 2 y 3, correcto. Muy bien. Ahora, cuando usted me habló de la legislación, estamos hablando de una fuente formal secundaria dentro de miren, la legislación es una clasificación dentro de las fuentes formales o secundarias, porque las fuentes formales o secundarias se clasifican en dos grupos, fuentes formales originarias y fuentes formales derivadas. Dentro de la fuente formal originaria tenemos como excelencia la legislación. Quiere decir que la legislación es la única fuente formal originaria por excelencia. Eso es lo que tendríamos que decir. Hoy sí, ya entendí. O sea Muy que, bien. digamos, por parte digamos, de la clasificación de fuentes formales o secundarias, hay dos
Dos fuentes. Dos fuentes, que La se fuente- clasifique originaria y derivada. Y Correcto. dentro de la originaria se encuentra la legislación. Únicamente. Ok, muy ¿Ya? bien. Ya lo tengo. ¿Estamos? Gracias. Bueno. ¿Alguien más, jóvenes? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿cómo va a evaluar usted el día de los parciales? ¿Cómo será su evaluación? El día de la tortura psicológica. Bueno, mire, yo le voy a indicar, usted sabe que en la modalidad, le voy a indicar algo que es básico, por las plataformas en que usted utiliza, en la modalidad virtual, no los permite por el sistema que es la plataforma, en cualquier tipo de plataforma, evaluar así temas que usted tenga que desarrollar temas y cuestiones de esas. No, porque como es un sistema computarizado, sistematizado y automatizado, la única opción general que da es que nosotros hagamos preguntas objetivas o preguntas directas. Recuérdese que dentro de las preguntas directas hay una variedad de formas de evaluar. Que puede ser aquella variante de falso y verdadero, aquella variante de selección múltiple y otra variante que es de colocar el número correcto en lo que usted considera de las posibles opciones, o sea, no le queda otra gama a uno de evaluación, porque si la plataforma así los establecen, ya los procedimientos tecnológicos así vienen estructurados. Entonces, las evaluaciones que nosotros hacemos son, lógicamente, tienen que ser de prueba directa o pregunta objetiva, en donde usted tiene que buscar el acierto o desacierto de la pregunta, únicamente. O buscar la respuesta que usted considere correcta, dentro de una variedad de opciones que se le pueden manifestar. Usted coloca solo el puntito donde considera que está lo correcto, con su cursor, y ahí va contestando su examen. O sea, serían opción múltiple. Opción múltiple, pero también existe esa variante del puntito en falso y verdadero, porque le viene falso y verdadero, la F falso, B verdadero. Usted sí, mira que la pregunta es la respuesta o el concepto que está ahí es falso o verdadero, usted solo ubica si es falso o verdadero, ¿ya? En el circulito coloca el puntito, eso es lo de ir buscando dónde está la opción. Sí, ¿y usted va a examinar por medio de Moodle o por qué plataforma lo realizará? Mire, ¿cómo les ha ido a ustedes no sé si ya le mandaron el tutorial de módulo a ustedes para que corrijan su correo y unas circunstancias que les están pidiendo ahí? Sí, fíjese que en mi caso no me aparece mi correo, entonces tengo que ir ahí a la universidad para ir a hacer eso. Va, usted me tocó algo muy importante. Bueno, mire, yo analizando muchas cosas y tampoco quiero ser mi criterio como profesor, por experiencia, por circunstancias que se han dado, y lo que los antecedentes nos dicen, jóvenes, yo los mejores prefiero evaluarlos a través de Google Classroom. Yo los voy a evaluar a través de Google Classroom. ¿Por qué? Porque si me ha costado, a algunos, muchos les ha costado familiarizarse con esta plataforma y cambiar de paradigma de un momento a otro. Algunos van a colapsar, van a entrar en crisis emocional, psicológica, como el temblor de anoche, y van a, al momento de poder entrar, van a borrar cassette. Entonces yo los quiero bien preparados, objetiva y dinámicamente dentro del examen. Entonces yo prefiero evaluarlos a través de la plataforma Google Classroom. Yo les voy a mandar el enlace 3 minutos antes de la prueba para que ustedes solo tengan el link del enlace y entren directamente a su prueba. Así de sencillo. Y ahí están las instrucciones, cuánto tiempo y todo lo que usted tiene que hacer. Y ahí entra su examen y termina su evaluación, lo remite y ahí se terminó su prueba. Así lo voy a hacer. Me tocó otro tema, jóvenes. He visto que algunos compañeros todavía piden
permiso para entrar a la clase virtual. Si hay un problema como el de la compañera que todavía no ha asignado su correo electrónico en la sección, en el caso de usted, la sección C, por favor, arréglenlo, porque esto sí es requisito indispensable para el examen. Todos tienen que tener su correo electrónico dentro de que establecieron en la asignación del curso, por ejemplo, de nuestro curso de Introducción al Derecho 1. ¿Por qué? Porque los enlaces se mandan a los correos electrónicos para que usted pueda entrar. Y si no tiene su correo electrónico dentro del enlace ya autorizado dentro del curso, el sistema en la evaluación no los va a permitir entrar. Entonces, por favor, tienen todavía tiempo de arreglar esto, ya sea en la oficina de atención al estudiante o ya sea a través de atención en procesamiento de datos o control académico. En cualquiera de esos tres lugares les pueden dar la asesoría y la tutoría de carácter administrativo. Paola Sagastumi, Ruiz López, les escucho. Sí, licenciado, buenas tardes. Con la misma pregunta de la compañera Ida, con respecto al correo para poder ingresar a Moodle. Pero fíjese de que yo fui a la universidad y me dijeron que diera tiempo para el día de mañana. Ya, y si el día viernes por la mañana todavía no tenía yo respuesta, que llegara a través del viernes antes del mediodía. Jesús. Bueno, mire, yo le voy a decir algo. En lo que es Classroom, es el correo que ustedes se asignaron al momento de decir curso de Introducción al Derecho, ustedes establecieron su correo. Ese correo electrónico es el que me va a servir a mí, ¿ya? Estamos en esto. El correo que ustedes establecieron al momento de asignarse la materia. Ese de que está en lo que es Classroom. Ahora, yo desconozco, por eso no quiero tocar Moodle, porque parece que les van a hacer cambiar alguna cuestión. Bueno, en lo que corresponde a mí, yo no les voy a crear más problemas. El que aparece en asignación de su curso de Introducción al Derecho 1, con eso pueden entrar al examen de Claro. Sí, simple y sencillamente. ¿Estamos? Sí, gracias. Pero mi duda era esa, ¿verdad? Porque hay dos licenciadas que nos van a examinar por ese medio. Pero... Entonces, ahí sí tienen que preguntarle a la licenciada, porque ya es cuestión de las licenciadas que van a evaluar en esa modalidad. En lo que, como haya libertad de cátedra, en lo que a mí corresponde, no hay problema. Pero con ella sí tendría que ser, porque eso es otra cosa, un tema de carácter administrativo que no es académico, que corresponde a la asignatura. Así es. Gracias, feliz tarde. Buenas tardes. Aida López. Disculpe, licenciado. Fíjense que a mí sí me llegan los correos, entonces no entiendo por qué no me deja ingresar a lo de Moodle, pero no sé si... A lo de Moodle. Usted mira el código de enlace de Classroom, que es la letra UYH-PNGY-OXC. Sí, ese sí lo ingresé y sí me salen así como que todos los cursos. Y ahí, pero ya cuando entrar a esto de Moodle, sí ya me dice que como que mi correo no existe. No, pero no es Moodle, aquí es Claro. No, ajá, sí. O sea, usted va a enviar directamente el examen al correo de cada uno. Yo mando el enlace y eso el sistema lo tira al correo electrónico de ustedes, que tienen registrado en el curso de Introducción al Derecho 1, de la sección C. Puede estar pasando algo, compañera, que algunos compañeros cuando los asignaron el curso en la sección, en algunos de los enlaces no les aparece el correo electrónico dentro de sus datos de referencia, en los listados. Y puede ser que por ese motivo que no, al momento de digitalizar, no digitalizaron el correo electrónico, puede ser que esté ocasionando este problema. Pero eso ya es un problema administrativo que tiene que regularse en oficina de atención al estudiante o en control académico de la facultad, porque ellos son los únicos que tienen el acceso al sistema. Nosotros únicamente recibimos la información que los generan ellos a través del sistema institucional que tienen de Google Claro. Esa es de la circunstancia que yo le podría indicar.
Ok, gracias. Y puede licenciado. ser que a alguno le dé error porque no esté bien correcto el correo electrónico al momento de que digitalizaron su correo electrónico. Por ejemplo, Juan Pérez García, sección C. Ponen ahí su número de carnet, correo electrónico, juanp@gmail.com, ejemplo, y le pusieron Juan García. Entonces cambia alguna letrita que le cambien en su correo electrónico como es, puede dar lugar a que el sistema no se lo reconozca y no tengan acceso o le marque error. Que puede estar el problema en la forma que le operaron su correo electrónico. Eso puede pasar. Y como eso no lo podemos corregir nosotros porque es el sistema de control académico, que es otra institución administrativa dentro de la facultad, nosotros no tenemos acceso a esa corrección. Únicamente los que generan todo el sistema, que son control académico y procesamiento de datos, y también la oficina de atención al estudiante, que es una oficina auxiliar para ayudar a control académico. Eso es lo que pasa. Ok, gracias, licenciado. Muy amable. Para servirle. Aida López y Brenda García y Dixon Quesada. Licenciado, fíjese que oyendo toda esta problemática, a mí me dio ese problema con Moodle. Y entonces eso me hizo ir a activarme. Eso fue el viernes en la noche. Una compañera me estuvo ayudando ahí o dándome tips. Como no logré, el sábado en la mañana me metí otra vez. Me metí a la página de ¿cómo se llama? De Derecho, USAC, edu.gt. Y de ahí hay unos cuadros a donde en el segundo cuadro que aparece, donde dice Control Académico Virtual, se pincha. A la hora de pinchar lo redirecciona a otro cuadro que dice Facultad de Ciencias Jurídicas, donde dice Ingreso Exclusivo para Estudiantes. Ajá. Autenticación de usuarios. Entonces ahí el número de carnet, número de PIN. El PIN es el mismo que uno tenía desde que estaba de la misión y todo. Hay un cuadrito donde dice no soy robot. Así es. Entra uno ahí, si uno no lo tiene, pues regresa a la página de aspirantes, pone el número de ¿cómo se llama? El número que se asignó uno para los exámenes. Ahí le dan a uno lo que es el PIN, regresa a esta página, vuelve a poner el carnet, el PIN que ya generó esa otra, y ahí lo tira a uno a donde dice actualización de datos. Exactamente. En eso me di cuenta que mi correo electrónico, todos mis datos estaban, número de teléfono, nombre y todo, pero mi correo no estaba inscrito. No estaba puesto. Eso es lo que yo les digo, que omitieron anotar los correos electrónicos. Y eso únicamente lo puede solucionar a través de este procedimiento de tutorial o directamente ir a las oficinas de atención al estudiante o control académico de la facultad en el edificio C7. Si no pueden establecerlo en forma virtual. Es la única forma. Perdón. Bueno, lo que pasó aquí fue que a la hora de actualizar los datos, al ratito, como también me metí a todos lados, me metí a Facebook, a la página de la Facultad de Derecho, y puse un cuadro. Si alguien había tenido problemas con Moodle, lo había solucionado, que me ayudaran. Entonces se comunicó conmigo el que es coordinador, el creador y coordinador del grupo de sección del primer semestre de la sección C. Ahí uno se mete a donde dice información, ahí están todos los que estamos metidos en ese chat, y hasta arriba dice administrador. Pues ese administrador se comunicó conmigo, me dijo lo que había que hacer, yo ya lo había hecho, me dijo que esperara. Cabal el lunes me recibí un correo y hasta ayer en la mañana me dejó entrar, pero ya me dejó entrar. Sí, porque tienen que actualizarlo y puede ser que la red esté muy saturada, porque recuérdense que somos aproximadamente en el primer año más de 4,000 estudiantes que están asignados para el primer año. Y todos esos correos de 4,000 estudiantes tienen que ir actualizándose en algunos casos por asignatura. Entonces multiplícalo por 5, son 20,000 procedimientos los que tendrían que ser si todo se actualizara en ese momento. Imagínense, bueno, como tal vez lo hice yo al principio, estuve pasando el correo, pero no sé qué compañera me escribió que ella había mandado correo y les dijeron, ellos son el coordinador de apoyo de primero y segundo semestre, el correo, ya no quisieron meterse, no somos nosotros. Entonces la solución más viable es ir al S7, yo creo presencial. Pues sí, pero mire,
En lo que a mí corresponde, de una vez le digo, en lo que usted, conmigo no van a tener muchos problemas porque yo lo voy a establecer a través de Google, claro, y eso es más fácil que puedan entrar. Yo les voy a dar las instrucciones, cómo es lo que usted lo tiene que hacer, qué es lo que deben de hacer, que actualicen su sistema, que las conexiones estén buenas para que el día del examen entren simple y sencillamente sin ningún pero, ninguna objeción y estén tranquilos psicológicamente para solventar su prueba. Eso es lo que yo necesito que prácticamente se me atormenten, que colapsen y que comiencen a decir que no pueden hacer, porque cuando entran en crisis, intelectualmente uno se bloquea y ya no puede, y aunque uno haya estudiado, se bloquea mentalmente y no puede contestar una prueba. Brenda García, le escucho. Licenciado, y usted nos va a mandar el link por correo y ahí automáticamente. Mire, es fácil. Yo solo voy a anotar en Google Classroom y en su WhatsApp de la sección C. En las dos partes va a estar. Ahí está, si no tiene usted la posibilidad que tiene una instrucción en Classroom, de Classroom institucional, usted lo puede ver a través de WhatsApp del curso de Introducción al Derecho 1. Ahí va a estar, en las dos partes van a estar esos links para que ustedes puedan entrar. O sea, hay dos medios para facilitarlo. Y si tuvieran alguna circunstancia también a ese momento, algún problema, como plan C, está el administrador del grupo, que es de parte del curso de Introducción al Derecho, que los puede guiar para que entren. Hacer casos excepcionales. El examen va a durar de 40 a 45 minutos aproximadamente. Gracias, licenciado. Para Karen Aldana. Bueno, ¿ya no más preguntas, jóvenes? Licenciado, disculpe. Sí. Yo solo me quedé con la duda, ¿por qué no aparece mi nombre ahí? ¿En dónde, compañera? Es que usted me dijo cuando hace un ratito que le tomé la palabra, usted me dijo que no aparecía mi nombre. Es que lo que pasa es que entre ese me aparece aquí en la pantalla Pedro Infante, Juanita Rodríguez y otro más. Ajá, pero ahorita ese sí ya le otro, apareció mi nombre, ¿no? tal vez puede ser que haya entrado con tres que participaron. ¿Por qué no me lo envía en este momento para verificar? Le envío que mi nombre. Su nombre, cuando levantaba la manita y usted dice cuando se levanta Sara León, sí aparece. Bueno, sí, es que yo pensé que es que lo que pasa es que aparecen varios, y cuando aparece sí. el tercero y otro dice, ya no me aparece el nombre de Sara, pero sí ya está, sí, gracias. ya está, ahí está Sarita, no tenga pena. Gracias. Para servirle. Muy bien, ¿alguien más, jóvenes? Bueno, entonces, jóvenes, vamos a dar por terminada la clase virtual de esta jornada. Y como ya el día lunes comienzan sus exámenes parciales, les deseo toda clase de éxitos en sus pruebas, jóvenes, y con tranquilidad lean bien sus preguntas, las instrucciones en las materias que se van a evaluar para no cometer errores, porque fácilmente si ustedes las instrucciones no se pueden perder para que tengan un resultado óptimo en sus calificaciones, y lógicamente usted debe de leer un poco para poder obtener un resultado favorable. Éxitos, jóvenes, y los vemos con ustedes hasta el 28 de febrero con la segunda parte de las fuentes del derecho. Buenas noches. Gracias, Lick. Gracias, feliz noche. Feliz noche, se cuida. Feliz noche. Feliz noche, gracias. Feliz noche.